Habló el presunto asesino. Todo fue por justicia. Premeditación de un psicópata. Estamos hablando de este hombre, de Pablo Laurda. ¿Laurda algo para decir? ¿Qué hiciste con Palacio? Todo fue por justicia. ¿Cómo que dijiste? Todo fue por justicia. Básicamente esto es una autoincriminación, Sí, aunque sí. no sirva en el contexto de una causa. Claramente él se hace cargo de lo que hizo. Sí, claro. Pero insiste con que es justicia. ¿Por qué? Porque él venía insistiendo en que la justicia argentina no existe para los hombres, en que es una justicia feminista, es una justicia que solo escucha a las mujeres. Y es la queja que hacía cada vez que posteaba en sus redes sociales. En la suya o en la de varones, ¿cómo es? Varones Unidos. Varones Unidos de Uruguay. Ahora, perdón, pero además, él está hablando en el momento porque nuestra colega le pregunta qué pasó con Martín Palacio. ¿Tenés algo que decir? Hablando del remisero incluso, porque ahora este hombre tiene que declarar, y por eso está en Entre Ríos, fue trasladado de Córdoba a Entre Ríos, por la muerte del remisero. Claro. ¿Y qué dice? Todo fue por justicia. ¿Qué tiene que ver? ¿De qué habla? Está Constancia Lamarque, es perfiladora criminal. Vamos a hablar, tenemos que hablar de un psicópata. Constanza, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, a ver, estaríamos frente a una persona que es compatible, ¿no?, con esta estructura de personalidad psicopática. Vemos que es una persona que tiene rasgos de frialdad, planificación. En ningún momento se ve que tenga algún tipo de desorden mental o que incluso algún tipo de desborde tampoco. Que por ahí sería compatible con una psicosis, con una esquizofrenia. En todo momento se mantiene frío, calculador y planificador. Así que para mí estaríamos frente a una estructura de personalidad psicopática. Que tiene también, rasgos narcisistas, acá se ve mucho de eso. Y paranoides también. Ajá. Bueno, y esta frase, que dijo hoy, Sí. todo fue por justicia, ¿a vos te choqueó? ¿Lo ves? ¿Era lógico que dijera algo así? ¿Cómo te impacta? Para analizarlo a él, ¿no? También. Él tiró dos frases que para mí son muy características de estas estructuras. Sí. Él dijo que fue por justicia cuando se refería a las víctimas, pero cuando se refiere al remisero, supuestamente dijo, y lo quiero leer, dice, tienen que venerarlo, es un mártir. Es un mártir, exactamente, dijo eso. Sí, Segunda exactamente. expresión. Bueno, si analizamos, a ver, la primera frase nos demuestra que él en realidad hizo todo esto porque siempre se revictimizó y él se creía una víctima del sistema y de un mundo feminista y de una justicia que lo traicionó, ¿sí? Entonces, él de algún modo se hace juez, verdugo y ejecutor para restablecer este equilibrio que él cree que se rompió. Claro. ¿Sí? En ningún momento muestra ni culpa ni dolor por lo que hizo. Ya. Y con respecto al tienen que venerarlo, es un mártir, acá muestra cómo él estaba tan radicalizado, ¿no? O sea, él se sentía, porque cuando uno analiza mucho sus redes, todo lo que posteaba, los nombres que adquiría, básicamente se hacía pasar por un varón elegido, un hombre elegido para poder rescatar a los hombres supremo, de esta ¿no? sociedad. El elegido. Como un supremo, como el que tenía... A mí me hace pensar, Constanza, que es el hombre que marca primero y principal, típico de femicida, el poder, ¿no? Yo tengo el poder acá, ¿no es cierto? Ese primer rasgo del femicida me da la idea. Exacto, tiene el poder sobre la vida y la muerte de los demás. ¿Quién es útil para la causa? Porque evidentemente lo que está diciendo es que el remisero básicamente sirvió como fin y útil, como que él se sacrificó para la causa. Entonces, en todo momento, él demuestra poder sobre los otros, en vida y en muerte. Claro. Ahora, ¿pensás que tal vez
le podría haber deparado un destino similar a su hijo, que tal vez podría haber llegado a dañar a su hijo y se logró frenar con su detención? ¿Pensás que tal vez quería, no sé, digo, afectarlo de alguna otra manera? No, yo no siento que él haya querido en algún momento dañarlo. Al hijo, sí, o sea, las estructuras de personalidad psicopáticas o con rasgos psicopáticos ven a los demás como descartables, ¿sí? Incluso hijos, pero en este caso yo veo que en un momento lo trató de proteger tapando el cadáver de la abuela para que no lo viera. O sea, él va a buscarlo a su casa, al niño, como un trofeo, ¿sí? O sea, él, su única motivación, además de matar, era el hijo, era volver a buscar mi propiedad que me corresponde como mío. Entonces, o sea, como uno ve cómo se fue dando las cosas, él en realidad lo quería recuperar, pero no siento que él haya querido en algún momento matarlo o dañarlo. Bueno, recordemos, me parece, Constanza, que está bueno que le recordemos a la gente dos cosas, que el auto había sido quemado, digo, el auto de la persona que él mata antes de llegar a Córdoba, ¿no? Que había contratado, que este hombre había estado por lo menos 10 días alquilando una casa en Salto para practicar el cruce y planificar el cruce a la frontera de una forma ilegal. Lógicamente, para que nadie supiera, en todo caso, que él iba a cruzar por ahí a la Argentina, y se alquiló esta casa, cruzó en kayak, o intentó en principio, como pudo hacerlo. Esa era la idea, poder volver y hacer lo mismo, pero ya con su niño. Digo, esto te marca evidentemente una planificación y una estructura de personalidad que sabe lo que hace. Esto te lo quiero preguntar, pero además quiero recordarte una cosa. No solo nosotros, sino nos perturba lo que este hombre hizo también, y nos parece increíble, pero el abogado que lo iba a defender, que quería contratarlo, dijo no, yo no lo defiendo, renunció. Digo, a mí me parece todo esto una estructura también para analizar, ¿no, Constanza? Sí, a ver, claro, o sea, se ve claramente que todo lo que hizo lo viene planificando. Yo me animaría a decir hace muchísimo más que un año, porque cuando uno lee, por ejemplo, él en Twitter, en uno de los en uno de los tweets que él tenía, porque él tenía 3 cuentas de Twitter que fue usando. En la última que más usaba, él se ponía como nombre Taura Manso. Y es en realidad el nombre de un tango de un femicida. Y estamos hablando del año 2020 ya. Claro. Por lo tanto, yo creo que esta 2020. El nene tiene 6. Claro. Ayer cumplió 6. Bueno, ayer. Entonces, estamos hablando de que por lo menos hace 6 años él tiene esta fantasía homicida, ¿sí? Que recién ahora la puede llevar a cabo. Mirá. Pero él tuvo un montón de tiempo de planificación. Constanza, hablando de lo que comentaba recién Lili, hay cuestiones que por secreto profesional no se pueden mostrar ni decir, pero en una comunicación que tuvo, como contaba Lili, el femicida y asesino y homicida con un posible abogado patrocinador, el abogado al leerlo dijo, no, este tipo ni siquiera está bien, o sea, ni siquiera está en sus cabales. A eso voy, a este rasgo. Que un abogado defensor que defiende todo, porque lo conozco al doctor y ha defendido casos tremendos, no acepte porque ve algo en la escritura, es porque vio que algo estaba tramando. Claro. Totalmente. Sí, igual en ningún momento se ve de él en sus conductas y en las cosas que dice, ningún desorden que sugiera un problema psiquiátrico, ¿sí? Bien. Sí. Ahora, sí es cierto que estas personalidades con rasgos psicopáticos son muy manipuladores y son de tener una mentira patológica. Claro. Tal vez frente a un abogado penalista que sabe detectar mentiras, probablemente no le cerró la historia. La realidad es que cuando uno lee todo lo que él subía,
cómo se manejaba, incluso haber dado charlas, se lo veía como que era una persona que estaba en todos sus cabales. Sí, totalmente, totalmente. Constanza, ya te doy, Fiora, solo una cosa para que la gente se ubique. Lo que este hombre hacía cuando nosotros decíamos en Playa Corralito, que trataba de practicar de ese cruce en forma ilegal y donde a él se lo veía con un auto particular y la casa que alquilaba. Es en esa zona y fíjate que él termina por el río Uruguay llegando hasta Puerto Yeruá, que es acá donde después van a encontrar el cuerpo de el remisero. Claro, muy cerca de Concordia. Claro, exactamente a quien él contrata. Pero esto digo la ubicación para que ustedes se den una idea que él planificó durante varios días y practicó. Gastó todo eso de IVA exclusivamente para practicar este pase con la idea de volver con el chico. Fiora, querías preguntarle algo a Constanza. Quiero preguntarle a Constanza, que antes habló de fantasía homicida. Yo digo, ¿en qué momento una persona cambia de conducta, de comportamiento para empezar a tener este tipo de fantasías y después llevarlas a cabo, ¿no? Bueno, es una buena pregunta. La realidad es que uno no sabe desde cuándo estas personalidades maceran estas ideas, ¿no? Tal vez los tiene hace un montón de años y recién toman la decisión ahora. Lo que pasa es que uno por ahí está acostumbrado a que como son personalidades que están disociadas en cuanto a lo que sucede, ¿no?, dentro de su casa o en su fuero íntimo de lo que muestran afuera. Tienen otro tipo de conducta. Entonces, uno no puede entender cuál es el paso al acto, ¿sí? Claro. Pero si uno empieza a leer, ¿no? Si uno empieza a leer, toda su vida era un guión criminal esto, básicamente. Y no me extrañaría que él haya practicado estos traslados. ¡Qué locura! ¿Sí? Claro. Estos traslados para que todo haya salido como salió, más allá de que lo hayan encontrado. Sí, también me gustaría recalcar esto de que cuando a él lo detienen y le hacen una pericia, ¿sí? Le hacen una pericia psicológica, arrojó que no era peligroso. No era Y yo creo que este es un grave problema que tiene la Argentina en cuanto a los homicidios, porque lamentablemente los estudios, el cuerpo médico forense solamente está programado y especializado para detectar psicosis, esquizofrenias, pero no están capacitados para ver la psicopatía en el agresor. Claro. Ahora, Hay un 40% de femicidas que son psicópatas. Entonces, si tan solo se pudiera vislumbrar cuando tenés un tipo de personalidad, sí, se podrían tomar otros recaudos. Claro. Claro que sí. Sí, Belu. estamos Belén. hablando, a ver, de una persona, este presunto femicida, vamos a decirle mientras tanto, que por lo menos en 2 oportunidades cruzando de manera clandestina desde Uruguay hacia la Argentina, se atrincheró y se escondió en el techo de la vivienda en donde residía la víctima, una de las 2 víctimas, Luna Yardina, con el menor. O sea, en 2 oportunidades el hombre se ocultó y se escondió en este plan de asedio y de hostigamiento que ejercía de manera constante para con la víctima. También a mí me dicen, yo ayer hablé con una persona muy cercana a Luna, me contó cosas terribles, me contó que el hostigamiento comenzó desde que ellos prácticamente se conocen a través de redes sociales, que ella se va a vivir a Uruguay, ahí comienza un hostigamiento de manera constante. Incluso ayer esta mujer me comentaba que el menor, que no voy a mencionar su nombre, nació de manera prematura, es decir, a las 32 semanas, porque él habría ejercido de manera constante violencia física contra ella. Eso precipitó el embarazo. Hay denuncias de todo esto que yo estoy diciendo. Ella cuando vuelve a la Argentina lo denuncia ante la justicia. Claro, pero... Quiero aprovechar para preguntarle a Constanza, porque esta persona muy cercana a la víctima ayer me decía, es un sociópata. Además de un psicópata, es un sociópata. ¿Cuál es la diferencia y cuáles son las similitudes entre estas 2 estructuras? Y cómo descubrir, ¿no?, que tenés un sociópata al lado, cerca también, ¿no? Bueno, yo no le diría sociópata, yo le diría que es un psicópata. Sí, el sociópata por ahí se utiliza para explicar que nació en entornos de violencia y el entorno es el que lo desensibilizó de tal manera que tuvo rasgos psicopáticos. Pero la realidad es que
él tiene ya esta estructura de personalidad. Me animaría a decir de que ya desde pequeño arrojaba ciertos rasgos que demostraban este desprecio por el otro y esta deshumanización que tienen. A ver, Constanza, acá me gustaría que me ayudes a pensar esto en rasgos de perspectiva de género, ¿no? Este desprecio por el otro es en realidad desprecio por la otra, ¿no? Y esto también tiene que ver con una crianza patriarcal y una estructura de desigualdad social que se va gestando y que algunos absorben más que otros porque no sabemos cómo era su entorno o porque no sabemos las cuestiones que tuvo que vivir. Entonces, ayer discutíamos esto, ¿no? Que no tiene una patología de base, pero que puede estar al lado nuestro una persona que puede ser un potencial femicida. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, es una buena pregunta la tuya, porque nos lleva a describir cómo son estas personalidades. A ver, por ejemplo, la página que él tenía, ¿no? De Varones Unidos. Si bien, que los padres, ¿no? Tengan una búsqueda legítima de justicia, me parece genial, y que puedan formar grupos sobre eso, ¿no? Ya sean mujeres o hombres. Ahora, esta clase, ¿sí? Esta clase de páginas, de grupos, sí, no son foros de opinión. Hay que tomarlos como una bandera roja, ¿sí? ¿Por qué? Porque para estas personas con este tipo de estructura, lo que hace es radicalizarse, encontrar otras personas que validan lo que ellos ya sienten y entonces son los que pueden llegar a pasar a la acción. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, no toda persona que está en estos foros va a ser un femicida, sino los que tienen esta condición, ¿sí? De violencia que puede ser activada por estos grupos. Y el hecho de, la madre contaba incluso, Constanza, que durante un tiempo trabajó con ella y después de un día para otro como que la dejó, la abandonó, e incluso nunca le permitió tener contacto con el niño. La misma madre de él llamó a Luna para decirle, sé que es mi nieto, digo, toda una circunstancia dolorosa para la madre. Digo, ¿indica algo eso también de ese hombre que de un momento a otro rechaza hasta su propia madre, ¿no? Porque la verdad que es fuerte, pero eso es lo que contaba la mamá. Bueno, yo igual pondría entre comillas lo que dice la madre, por supuesto, porque hasta ahora no hay nadie que pueda decir si es cierto o no. Sí. Pero sí es cierto que cuando tenés una estructura de personalidad así, no tienen relación básicamente con nadie, o sea, son todas relaciones superficiales, ¿sí? No hay amor de ningún tipo, ni por padres, ni por hijos. Nadie. Entonces, como todo es funcional, de acuerdo a si me sirve o no me sirve, no me extrañaría que tuviese este tipo de relaciones y que solamente se relacione a nivel usufructo. Claro, ¿sí? Claro. Pares, ¿no? Constanza, te pregunto, teniendo en cuenta, si se quiere, esta historia, dividiéndola en dos viajes, ¿por qué cambia tanto en el segundo, en el de vuelta, que en el de ida? En el de ida mata al remisero, mata a la ex suegra y a la esposa. ¿Por qué a la vuelta estuvo 8 horas arriba del auto del taxista de Córdoba y no lo tocó? Porque ya tal vez sació su sed de crímenes en la ida. Porque ¿no? Digo, ¿por qué matar a uno y no tocar al otro? Porque ya tenía el niño. Bueno, yo creo que tiene que ver porque llevaba al hijo también, ¿no? O sea, ese es un factor. No te olvides que él necesita mostrarse como héroe, ¿sí? Él necesita, y frente a su hijo lo mismo, no puede salir del padre que